hacen más que a todos fomentar los el odio, ciudadanos dijo. Vamos a que escuchar ahora siguen al este asambleísta pleno Franklin de la Asamblea Samaniego. Nacional por los distintos medios. Quiero iniciar con un preámbulo, una parte que me parece sumamente importante. Primero, quiero enviar mi saludo solidario a todos y todos los trabajadores de nuestra patria en la conmemoración de este fin de semana, del 1 de mayo, de resistencia, de dignidad, de memoria y de derecho. Creo que es sumamente importante que estas fechas las llevemos siempre en la mente y en el corazón, y siempre estaremos desde cualquier espacio junto a los trabajadores de nuestra patria. Mi solidaridad también con el pueblo colombiano, que en un ejercicio de dignidad resiste ante el neoliberalismo y la violencia de Estado que el día de hoy ha cobrado muchas víctimas en torno a lo que viene sucediendo en el Ecuador. Y por último, también decirle a ese presidente que reniega del pueblo que lo eligió, que aquí vamos a estar resistiendo junto a los trabajadores, junto a los servidores de la salud, a los funcionarios públicos, a los maestros, a quienes vamos, con quienes vamos desde cualquier espacio a seguir reivindicando los derechos de todos y de todas. Voy a referirme ya en esta segunda parte a lo que tiene que ver con el proyecto de ley. Tuve la posibilidad, luego de haber transitado estos 4 años en la Asamblea Nacional, de haber pasado por la experiencia de formar parte de la Comisión AMPETRA y conocer de primera mano de las investigaciones que realizamos, los resultados de todo lo que tiene que ver con violencia en las unidades educativas, violencia sexual fundamentalmente. Luego ser parte de la Comisión Ocasional para tratar temas de niñez y adolescencia, en donde en el marco de la reforma al Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, pudimos también conocer de primera mano de los afectados, de quienes han sufrido la violencia, principalmente de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, todo lo que sucede, los procesos tortuosos, la revictimización y fundamentalmente en muchos de los casos la impunidad. En todo caso, luego en la Comisión de Justicia tuve la posibilidad también de analizar en varias reformas al Código Orgánico Integral Penal el tema de la violencia. Lo tratamos también en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial, en la ley, en varias normas que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional. Pero en esta ocasión tuve la posibilidad también de presentar una iniciativa legislativa en donde hablamos y planteamos la posibilidad de tipificar el hostigamiento y el sexting. Como esta iniciativa, como un punto de partida, dio la posibilidad a que el debate se amplíe. Y este debate amplio nos llevó a conocer nuevas realidades, nuevas aristas sobre la violencia, no solo de niños, niñas y adolescentes, sino en general, fundamentalmente en el caso de nuestras compañeras, de nuestras vecinas, de las ciudadanas de nuestro país, quienes han sido afectadas y son afectadas, y fundamentalmente sin la posibilidad de poder deducir las acciones legales por falta de tipicidad de estas acciones dolosas. Quiero decirles que este proyecto de ley constituye un avance muy importante en términos de ciberseguridad. Y ustedes me dirán por qué. Se evidencia que con el desarrollo de las sociedades, siempre en un estudio realizado por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, se señalaba en forma textual lo siguiente: el desarrollo de las sociedades siempre ha estado marcado por la presencia de la tecnología, y hoy, con muchísima presencia de la tecnología digital, los avances de nuestras sociedades hacia las tecnologías digitales de los últimos años han sido acrecentados. Sin embargo, la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 trajo consigo que la digitalización sea mucho más acelerada. En este tema hablo del término de ciberseguridad en virtud de que
con estas acciones dolosas, lo que se hace es atentar contra los derechos a la integridad, por ejemplo, a la intimidad y sobre todo al proyecto de vida de ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. Debemos en este tema caminar hacia, por ejemplo, la adhesión del Estado ecuatoriano al Convenio de Budapest. Esto no puede terminar con esta reforma al Código Orgánico Integral Penal y ejercer la potestad sancionatoria que tiene el Estado. Aquí hay un elemento también sustancial, la adhesión del Estado ecuatoriano al Convenio de Budapest. Además, también está claro en implementar políticas públicas que aseguren promover una cultura preventiva para el uso seguro del Internet y las tecnologías digitales. Por ejemplo, con recursos no como normalmente suele suceder, que se emiten políticas públicas y lo primero que se aduce es la falta de recursos para desfinanciar las mismas. Recordemos los presupuestos presentados por el peor gobierno de la historia, en los que se reducen los presupuestos y los rubros que iban, por ejemplo, dirigidos a la lucha contra la violencia de género. Ahí tenemos la ley para la erradicación de la violencia y las potestades y las atribuciones que muchas de las instituciones que tenían la obligación de hacerla no las han implementado hasta la presente fecha. En todo caso, quiero señalar también que este proyecto de ley reconoce que la virtualización de la vida es un fenómeno que llegó para quedarse. Como habíamos señalado, el desarrollo de las sociedades siempre ha estado marcado por la presencia de las tecnologías y a partir de este contexto es necesario evidenciar y consignar en la normativa penal vigente en el Ecuador nuevos tipos penales, reconociendo también nuevas formas de violencia. Hoy en las comisiones generales nos han hecho alusión y puntualización a varias de ellas y sobre todo, como señalaba anteriormente, a directrices para una política pública que erradique la violencia en todos sus tipos y en todas sus formas. Este proyecto de ley, quiero señalar que pretende además superar el punitismo penal y poner más énfasis en el desarrollo de protocolos, de parámetros y acciones del Estado para evitar la vulneración de derechos y erradicar la violencia. Recordemos que no solo se reforma el Código Orgánico Integral Penal, sino también a la Ley para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. El haber sido coautor de este proyecto de ley que hoy analizamos me recuerda a las reflexiones que generamos respecto a la virtualización de la vida. En varias intervenciones he señalado lo mismo, al tema de que nos encontramos en una era del hiperregistro y la necesidad de proteger esos bienes jurídicos fundamentales como son la integridad, la intimidad y el proyecto de vida de las personas. Cuando propusimos esta reforma, intentábamos hacer una contribución en el afán colectivo de tener una sociedad libre de violencia. Yo creo que ese es un reto que esta asamblea ha caminado, avanzado, pero sin duda alguna es un reto diario que tenemos que enfrentar. Asimismo, me es grato comentar que la iniciativa legislativa propuesta fue mejorada, como señalo, en varias reuniones de trabajo, el Consejo Nacional para la Igualdad, organizaciones de la sociedad civil, personas afectadas, han planteado algunos elementos para que se enriquezca este proyecto de ley y que hoy analicemos conductas punibles específicamente direccionadas para erradicar la violencia, pero en particular también incluir, en virtud de las propuestas, recuerdo yo, por ejemplo, del Consejo Nacional para la Igualdad, el tema de proteger a niños, niñas y adolescentes, como el delito de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes, el acoso escolar, que también quiero referirme, y la corrupción de niños, niñas y adolescentes, entre otros. Es un trabajo que también quiero agradecer al Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que hemos profundizado y analizado e implementado, como por ejemplo, en todo el tiempo de la pandemia, algunas decenas de webinars para poder enfrentar estos problemas, pero además concientizar y orientar. En el marco que he señalado,
quisiera que este pleno plantearle algunas propuestas y poner en consideración del presidente de la comisión, que además es el asambleísta ponente, algunas líneas que me parecen sumamente importantes. Recibimos en mi despacho y en el Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a Chainfund de Ecuador, quienes hicieron un planteamiento para poder generar líneas de denuncia, que no quede solo en el Código Orgánico Integral Penal. Ya existen en el país estas líneas de denuncias como procesos prepenales de verificación de contenidos previos. Es decir, en el mundo se han registrado sistemas de inteligencia artificial orientados al tema de la ciberseguridad. Es decir, también que en esta generación de estos sistemas de inteligencia artificial debemos orientar principalmente para evitar la vulneración de los derechos. Esos sistemas, ¿qué es lo que hacen? Permiten bloquear, luego de preservar algunos elementos probatorios, automáticamente contenidos son reportados, inclusive contenidos de otros países, lo que significa que estos contenidos que vulneran los derechos, por ejemplo, los contenidos de pornografía, anclados a determinadas páginas, los sistemas permiten, mediante líneas de denuncia, bloquear esos contenidos como una medida de protección. En todo caso, me parecía sumamente importante esta propuesta que ha hecho Chainfund. El proyecto que comento, según los autores, fue presentado a la Fiscalía General del Estado, fue presentado al Ministerio de Gobierno. Sin embargo, ellos, principalmente la Fiscalía, les habían señalado que no estaban entre sus competencias generar líneas de denuncia. Entonces, en ese marco, se propone incorporar en el presente proyecto de ley una reforma al artículo 443 del Código Orgánico Integral Penal, y que, como digo, ponga en consideración de este pleno y también del asambleísta ponente, mediante el cual se agregue un quinto numeral en que se establezca como atribuciones de la Fiscalía en forma puntual lo siguiente: generar sistemas y líneas de denuncia, esperando que con esta aclaración normativa puedan tener viabilidad los proyectos de protección, como por ejemplo el que ha planteado Chainfund del Ecuador. Compañeros y compañeras, quiero señalar que en el mismo sentido de ir abonando algunas propuestas, sugerir que en el artículo 2 del proyecto respecto al delito de acoso escolar o académico, es un tema un poco complejo. Cuando nosotros revisamos el texto del tipo penal, esto nos lleva a una reflexión profunda. Yo había señalado que sí, yo concuerdo exactamente con lo que Efigenia, por ejemplo, ha señalado en la Comisión General. Sin embargo, es grave. Esta reforma tiene una complejidad muy importante. Quiero leer la disposición que estamos planteando, y dice: acoso escolar o académico. Se entiende por acoso escolar o académico a toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza, incitación a la violencia, hostigamiento, cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, o que de forma directa o indirecta, dentro o fuera del establecimiento educativo, se dé por parte de un estudiante, docente o autoridad, o con quienes mantienen una relación de poder asimétrica, que en forma individual o colectiva atenten en contra de unos y otros, ya sea por medio de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación u otro medio, será sancionado, ojo, con la pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Desen en cuenta lo que esto significa, ¿no es cierto? Entonces, yo sí pediría que se revise por parte del asambleísta ponente este tema. Ahora es muy complicado el tema de las agresiones y el tema del acoso escolar entre pares. Yo sé que es muy complicado, yo sé que es muy difícil,
que en el Ecuador hay situaciones muy graves, pero incluyendo una pena de 1 a 3 años, no sé si vayamos a solucionar este inconveniente. Por último, yo quiero también señalar que es importante, en el marco de lo que hemos venido tratando en estos años, hemos tenido un debate profundo. No sé si podíamos hacerlo de mejor manera. Lo hicimos en la reforma al Código Orgánico Integral Penal, lo estábamos haciendo y lo hemos planteado en la reforma al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, ha sido en una discusión que la Corte Constitucional resolvió en un proceso el tema desde lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Es una deuda de la Asamblea Nacional. Estaba en nuestras manos resolver ese tema. Sin embargo, hoy la Corte Constitucional en estos casos de violencia ha emitido un pronunciamiento y ojalá sea la Asamblea Nacional que cumpla con este deber histórico con el país, con la lucha frontal en relación a la violencia y la despenalización del aborto sobre la garantía de los derechos, principalmente de las niñas y adolescentes de nuestro país. En este inicio de una lucha nueva, hay muchos retos que quedan, compañeros y compañeras, desde el legislativo. Deben cumplirse entre ellos los planteados, como por ejemplo estudios sobre política pública, por una parte, en lo que tiene que ver con el Internet seguro para niños, niñas y adolescentes. No va a quedar o no se va a poder solucionar este tema en particular solo desde aquí. Creemos que deben elaborarse luego protocolos contra la violencia digital y rutas para las denuncias, atención y protección de niños, niñas y adolescentes contra las transgresiones y delitos realizados mediante medios virtuales. Por ejemplo, poner en funcionamiento una línea de denuncia como la que el día de hoy estamos planteando se incluya y que fue una recomendación adicional del Consejo Nacional para la Igualdad, y con lo que se puede denunciar en esta línea contenidos ilegales, atentatorios a los derechos de niños, niñas y adolescentes, tal como la pornografía y otros que hemos señalado. En todo caso, compañeros y compañeras, finalmente quisiera enviar un abrazo solidario a todas las víctimas de violencia digital. No más violencia digital, no más impunidad, que por la inexistencia de estos tipos penales, sus casos no fueron denunciados y quedaron en la impunidad. Así es que, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, quiero plantear que esta lucha contra la violencia, contra la erradicación de la violencia en todas sus formas, continúe y que ojalá esta ley permita abrir esta puerta para que la ciberseguridad, la no impunidad y además la defensa de los derechos de todos y de todos se plasme. Muchísimas gracias a todos ustedes. Más derechos, menos violencia. El asambleísta Franklin Samaniego sostuvo que la virtualización de la vida llegó para quedarse. El desarrollo de las sociedades siempre ha estado marcado por la presencia de la tecnología, por ello es necesario evidenciar en la normativa penal vigente